doy la bienvenida a tu canal de Aula Empresarial A&A. Soy tu amigo Samuel Alcántara. Y quiero empezar con una frase que dije en un podcast, que es la siguiente: el que no sabe comunicar, no sabe construir nada. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la comunicación efectiva. Pero antes de empezar, déjame agradecerte a ti que te has inscrito al canal, que le has dado me gusta, que le has dado clic a la campanita para que te llegue una notificación de cada vez que suba un video. Bueno, hoy vamos a hablar de una comunicación efectiva. Y quiero empezar haciéndote unas preguntas para que te pongas a reflexionar en tu modo de comunicar. La primera pregunta, que te voy a realizar es: ¿tu disposición corporal se dirige a esa persona o te desparramas en un sillón? Y estoy hablando cuando te habla una persona o en una reunión. ¿Cómo es tu postura cuando te sientas? La segunda es: ¿le das una ojeada a tu celular mientras tu interlocutor habla o estás exclusivamente para ella, para esta persona? La siguiente pregunta es: ¿miras con frecuencia tu reloj o te relajas y terminas de escuchar lo que el otro tiene que decir? La siguiente es: ¿interrumpes con frecuencia o escuchas con paciencia para entender la perspectiva de esa persona? Siguiente es: mientras tu interlocutor habla, ¿piensas esto es lo mismo de siempre? ¿O haces el esfuerzo por entender las motivaciones profundas de su diálogo? Y la última que te voy a hacer es: mientras el otro habla, armas en tu mente los mejores silogismos para debatirlo o preguntas con curiosidad acerca de su exposición. ¿Has estado en alguna de estas posturas? Bueno, déjame decirte que la negociación es básicamente un proceso de comunicación. Lo voy a repetir. La negociación es básicamente un proceso de comunicación en el cual las partes involucradas intentan ponerse de acuerdo en asuntos que consideran de vital relevancia para cada uno. Lo primero que tenemos que decir es que siempre nos estamos comunicando, siempre nos estamos comunicando. No podemos no hacerlo, a menos que estemos mudos, pero hasta los mudos se comunican, ¿va? La comunicación se da de manera simultánea por dos canales. El primero es el verbal y el segundo, el no verbal. Y el no verbal incluye, ¿qué incluye el no verbal? El tono de voz, la gesticulación, los ademanes, ¿qué más? Y la postura del cuerpo y el contexto en el que son dichas las palabras. Este canal es muy importante porque marca el tono en el que debe entenderse el canal verbal. Y en situaciones de conflicto, el interlocutor da más crédito al canal no verbal que al canal verbal. Esto es, hago más caso al tono de voz y a los gestos de una persona que a sus palabras. Por otra parte, déjame decirte, querido amigo y amiga, que es muy importante subrayar que toda comunicación tiene un aspecto de contenido y uno relacional. El de contenido se refiere a lo que estamos hablando y el aspecto relacional se refiere a la persona. Y debemos tener cuidado
¿Por qué? Porque al manejar estos dos aspectos, pues es posible separarlos para no ofender a las personas. Puede ser que yo no esté de acuerdo con algo que tú dices y sin embargo, si estoy contento con platicarlo contigo, por ejemplo, un último aspecto de la última comunicación que no debemos olvidar es que el significado de cualquier frase lo pone el receptor, no el emisor. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Bueno, significa que cuando yo hable, debo tratar de ser muy preciso en lo que digo para que el otro pueda reconstruir en su mente lo que yo estoy tratando de comunicarle. Entonces, para comunicarnos mejor, es preciso ejercitar dos habilidades. La escucha activa para cuando nos toca ser receptores y la expresión asertiva para cuando nos toca ser emisores. Y a continuación vamos a ver cada una de ellas. Esto de la comunicación, siempre hay dos canales de comunicación. ¿El qué? El receptor y el emisor. ¿Ok? Y en algún momento vamos a estar en cualquier lado de la comunicación. Podría ser tú el emisor y yo soy el receptor, pero cuando me toque hablar yo voy a ser ¿qué? El emisor y tú te vas a convertir en un receptor. Y vamos a ver acerca de la escucha activa. Déjame decirte que la escucha activa es una actitud que se enfoca en mantener abiertos los canales de comunicación durante los momentos más difíciles de una interacción conflictiva. Acuérdate que hemos estado hablando de los conflictos, ¿ok? No significa necesariamente que se esté de acuerdo con lo que el otro esté diciendo, solo que se está haciendo un esfuerzo. ¿Por qué? Por comprender sus razones. En el fondo, la escucha activa recoge algunos principios fundamentales de la relación humana. El primero de ellos es que el otro con el que estoy hablando tiene un punto de vista válido de la realidad. Aunque diferente al mío, eso no lo hace ni mejor ni peor, solo distinto. Escucharlo te va a permitir ponerte en sus zapatos, y esto es tratar de ver el mundo de su propia manera o desde su propio lugar. Lo siguiente es que si mi interlocutor está enojado, tendrá razones para sentir que sus necesidades fundamentales no están siendo satisfechas. Y tales razones son válidas para él, aunque no lo sean tanto para mí o para ti. Escucharlo te va a permitir identificar estas necesidades. ¿Ok? A todos nos gusta la reciprocidad. Así como quiero que me escuchen, a mí también me gusta y deseo escucharlo. Así pues, escucha activa es básicamente una actitud de empatía con el otro que es nuestro interlocutor. No solo son técnicas, aunque estas nos ayudan de manera considerable, la escucha activa contribuye a armonizar las distintas percepciones de una realidad, a reconocer el derecho que tenemos todos a sentirnos enojados en algún momento y a afianzar nuestras relaciones basadas en la reciprocidad del buen trato. Y bueno, la escucha activa requiere que el receptor de lo siguiente: preste toda su atención al interlocutor, aún estés en medio de un conflicto o en una negociación. Presta toda tu atención al interlocutor. Controla
tus reacciones en situaciones que puedan estar cargadas de emociones, así aunque estén enojados. Otra es, muestra coherencia en todos los canales de comunicación. ¿Ok? Otra es, ten genuina curiosidad por comprender al otro. Y la última es, demuestra al otro lo que estás escuchando. Que lo estás escuchando, perdón. Demuestra eso. Las actitudes, querido amigo y amiga, de lo que te dije anteriormente, son fácilmente identificables en conversaciones, donde nos sentimos cómodos y reconocidos, como cuando platicamos con nuestro mejor amigo o con nuestro esposo, esposa. Sin embargo, cuando estamos con alguien que ha mostrado alguna actitud agresiva o que menciona asuntos que son molestos para nosotros o que sentimos que nos afectan profundamente, ahí la escucha activa se vuelve muy difícil. Por eso es importante ponerla en práctica constantemente, Y déjame decirte, las emociones juegan un papel muy importante. Si tú no sabes manejar tus emociones, no vas a poder tener una comunicación efectiva o una comunicación efectiva. La escucha activa, con su objetivo, lo indica es involucrado en lo que el interlocutor está diciendo con todos sus canales de comunicación. No es simplemente dejar de hablar al otro sin interrumpir, implica preguntar y confirmar con el otro si estamos en la misma sintonía de comprensión. Las técnicas más utilizadas para la escucha activa son las preguntas. ¿Qué más? El parafraseo, la reformulación y la legitimación. Y hay unas técnicas, estas técnicas que te dije, que son ¿qué? Las preguntas, el parafraseo, la reformulación y la legitimación. Y vamos a ver estas técnicas. Las preguntas. Cuando tratamos de comprender al interlocutor en sus razones, las preguntas son una herramienta fundamental. En general, se clasifican en abiertas y cerradas. Las preguntas abiertas se utilizan para buscar información y las preguntas cerradas se utilizan para confirmarla o no. Bueno, y vamos a continuar con unos ejemplos de las preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿cómo? El ejemplo es ¿cómo sucedió esa intervención? La siguiente es ¿qué? Y el ejemplo sería ¿qué esperas al final de este video? La siguiente es ¿quién? ¿Quién? El ejemplo sería ¿quién debería tener esa información? La siguiente pregunta abierta sería ¿por qué? Y el ejemplo, ¿por qué no le parece adecuada la reunión de mañana? Y bueno, vamos a ver unos ejemplos acerca de las preguntas cerradas. ¿Estamos de acuerdo? Y el ejemplo sería, ¿estamos de acuerdo en reunirnos mañana a las 10 en la oficina? Esa es una pregunta cerrada. Por ejemplo, ¿puede asumir ese compromiso? ¿No puede hacerse cargo de la minuta? ¿Le parece accesible mi oferta? Estos serían unos ejemplos de preguntas abiertas y preguntas cerradas. Y bueno, vamos a ver la siguiente técnica, la técnica del parafraseo. El parafraseo, es decir, con las propias palabras, lo que el interlocutor acaba de expresar, no tiene una interpretación o solución del problema. Es un modo diferente de expresar
lo dicho para verificar su comprensión. Con esto se demuestra que usted está escuchando y entendiendo lo que está diciendo. Algunas entradas del parafraseo pueden ser las siguientes: yo entendí que, y ahí desarrollas lo que escuchaste de esta persona, un resumen. La siguiente entrada podría ser: usted quiere decir que, y quizás cierras, ¿entendí bien? La siguiente entrada podría ser: de acuerdo con lo que está diciendo, y pues ahí le agregas lo que escuchaste de esta persona. Y la última podría ser: entiendo que lo que me preguntó es, y antes le dices lo que él estuvo hablando. La siguiente técnica es de la reformulación. Reformular es un modo de parafraseo que ayuda a transformar el significado cargado de connotación negativa de una afirmación de tal manera que adquiera un significado positivo. Ya no es decir que el otro esté afirmando, como el parafraseo. Es tratar de bajarle el tono negativo o peyorativo a una afirmación. No es decir algo totalmente distinto a lo que expresó el interlocutor, sino solo quitarle el efecto del golpe verbal. Y a todo esto, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Fíjense en este ejemplo. El secretario es un corrupto. Así no podemos avanzar en la conservación de nuestros bosques. Bueno, este es un enunciado que una persona quizás pueda decir en una reunión, pero vamos a hacer una reformulación de esta idea o de este enunciado. ¿Cómo la podríamos hacer? ¿Considera usted que falta transparencia en el manejo de los recursos destinados a la conservación de los bosques? Se oye diferente, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la técnica de la legitimación. Esto es una muestra sincera de aprobación a lo que el interlocutor está expresando, y con ella estamos reconociendo la importancia del punto de vista del otro, del valor de sus ideas y de la legitimidad de sus propuestas. Se utiliza para mostrar al otro que se le está tomando en serio y aprecia los aportes a la conversación, a pesar de que pueda no estar de acuerdo con lo que está expresando. Esta es una herramienta muy valiosa, déjame decirte, pues alimenta el reconocimiento del interlocutor y lo anima a estar en mejor sintonía con el escucha. Sin embargo, debe ser utilizada con cuidado, pues no sirve si se utiliza de manera falsa o solo por dar cava al interlocutor. Si se usa de esta forma, puede resultar contraproducente. Algunas entradas de ejemplo que podríamos tomar para la legitimación podrían ser: veo que es muy importante para usted, y te desplayas. Nunca había visto el problema desde este lado. Qué buena pregunta. Eso que acaba de decir es muy importante porque... y te desplayas. Bueno, déjame decirte también que con mucha frecuencia sentimos que los demás no están entendiendo lo que les decimos. ¿No te ha pasado? Que a veces dices algo y te dicen: no entendí, no entendí. Bueno, hemos de recordar que uno de los principios de la comunicación
afirma que el sentido de expresado lo pone el receptor, no el emisor. Esto es, lo que el emisor dice puede ser interpretado de distintas formas por el receptor. Por eso, lo que el emisor dice debe ser suficientemente claro para que el receptor tenga más elementos de interpretación. Si te pones a cantinflear, pues obviamente no te vamos a entender. ¿Quién le entendía a Cantinflas? Y al final quería decir algo, pero decía un montón de cosas que nos enredaba y a veces ni le entendíamos, ¿va? Bueno, déjame decirte que la expresión asertiva tiene como propósito transmitir con claridad. ¿Tiene como propósito qué? Transmitir con claridad y al mismo tiempo con cortesía lo que queremos decir a los demás. Parte de la expresión asertiva son dos herramientas que vamos a ver a continuación. Cuando estamos molestos con algo que sucedió, casi siempre utilizamos mensajes que culpan a otro, o al otro, o a la otra, o a los otros, y hasta lo humillan. Pocas veces indicamos que es exactamente con lo que estamos en desacuerdo. Y casi nunca proponemos nada para que la conducta del otro cambie de manera favorable. Esta técnica nos ayuda a expresar nuestra molestia de una manera asertiva. Esto es claro, clara, firme y cortés. Es asertiva porque es una acción que afirma, por un lado, que la emoción sentida es responsabilidad propia y por otro, porque propone un cambio en la conducta o en las actitudes del interlocutor. Y vamos a ver. Los mensajes asertivos o mensajes yo. En general, la expresión asertiva, déjame decirte, se concreta en mensajes denominados asertivos con una estructura semejante a esta. Pon mucha atención. Expresión en primera persona de los intereses y necesidades propias. Indicar correctamente en lo que no se está de acuerdo. Y por último, indicar el cambio de actitud deseado a la opción propuesta. Ejemplo de esto que te acabo de decir. Un ejemplo podría ser el primero. Me preocupa mucho el uso eficiente del tiempo en la organización. El segundo podría ser, por eso no me agrada que te presentes tarde a las reuniones. Y el último podría ser, te solicito que acudas puntualmente a la siguiente reunión. El orden puede variar por la idea central a la de ser asertivo o como se dijo al principio de este video, más bien en el video anterior, que dije suave con la persona y duros con el problema. En el ejemplo anterior se puede identificar que no se insulta o trata mal a la persona que llega tarde. ¿Te diste cuenta? No le dijimos irresponsable, impuntual, ¿no? No marcamos nada negativo, no lo insultamos, pero sí fuimos duros con el problema. Sin embargo, si se dice con claridad y firmeza que ese comportamiento no contribuye al uso eficiente del tiempo en su organización. Como se puede identificar en la estructura del mensaje, en él no se echa culpa al que llega tarde, ni se le imputa el mal humor al convocante de la reunión. Sí se subraya el hecho de que su conducta está generando un problema institucional y que está llamado a corregirla. Un mensaje donde se agrede a la persona o se le hacen cargos
por el enojo o el malestar del otro, sin especificar qué es lo que necesita o preocupa, déjame decirte que estos mensajes son unos mensajes bomba, que genera una espiral de dimes y diretes que no contribuyen en nada al entendimiento para la toma de decisiones o a la solución de un problema. Y lo peor, irá acumulando, ¿sabes qué? ¿Qué acumula? Rencores que no saldrán en otro momento. Y quizás en el momento menos oportuno. Vamos más bien te voy a dar unos ejemplos. Te voy a dar un ejemplo nada más acerca de un mensaje bomba. Escucha bien el mensaje bomba. Oye, qué desconsiderado eres. Por tu culpa no podemos empezar esta reunión. Nos enoja que siempre llegas tarde. No falta el compañero de trabajo que llega tarde y que a veces no empieza la junta o la reunión porque falta una persona, faltan dos, y el que llega puntual pues se enoja porque están llegando tarde los demás. Y bueno, ese es un mensaje bomba. ¿Por qué? Porque estamos siendo directos con la persona. Pero vamos a replantear. Y para poder hacer un mensaje asertivo, déjame decirte que tenemos que conectar el cerebro con nuestra lengua, para poder hacer un mensaje asertivo y obviamente después de pensar, poder hablar. ¿Cuál podría ser un mensaje asertivo? Me preocupa mucho el uso eficiente del tiempo en la organización, ¿no? ¿Cuál otro podría ser? Por eso no me agrada que te presentes tarde en las reuniones, te lo dije anteriormente. Y por ejemplo, el último podría ser, te solicito que acudas puntualmente a la siguiente reunión. Está siendo claro, está siendo específico y está siendo duro con el problema. No le estás diciendo impuntual, irresponsable. Le estás diciendo, quiero que seas, ¿qué? Puntual en la siguiente reunión. Punto. ¿Ok? Te voy a dejar dos preguntas. Te voy a hacer dos preguntas a modo actividad. Y es la primera. La primera es la siguiente. ¿Qué mensaje bomba se utilizan en tu entorno laboral, familiar, académico, etcétera? ¿Qué mensajes bomba? La segunda pregunta es, ¿cómo los puedes transformar en mensajes asertivos? Ahí te dejo reflexionando. Y bueno, casi concluimos con el video y vamos a concluir con el no positivo. ¿Cómo nos cuesta trabajo a veces decir no? ¿Verdad? Y más cuando es algo del jefe y siempre terminamos diciéndole sí. Bueno, otra herramienta muy útil para la expresión asertiva es el no positivo. Apréndelo muy bien. Es el no positivo. Y este consiste básicamente en aprender a decir no. Como se los dije al inicio, o hace ratito, casi siempre tendemos a decir no, más bien no sabemos decir no. Bueno, dejando abierta la posibilidad a encontrar otras soluciones a lo que por el momento no podemos asumir. Déjame decirte que hay un esquema, y el esquema de los mensajes no positivo es sí, no, sí. Y voy a explicar cada uno de ellos. Reconocimiento de las necesidades e intereses de la otra persona. Ese es un sí. ¿Ok? Segundo, reconocimiento de mis propias necesidades e intereses que me impiden aceptar algo. Y ese es un no. Y por último, creación de opciones
para ofrecer otras soluciones al caso, y ese es un sí. ¿Y cómo podemos aterrizar esto o cómo podemos hacerlo en la vida cotidiana? Bueno, fíjate, te voy a dar un ejemplo. Tu jefe, que es muy raro, ¿va? Tu jefe te pide que entregues un reporte de actividades para hoy mismo. ¿Sale? Tú ya tienes compromiso de salir en la noche con tu familia. Y sabes que ese reporte te llevará toda la tarde y hasta parte de la noche. ¿Ok? ¿Prefieres salir con tu familia aunque sabes que el reporte es necesario? El mensaje no positivo para comunicarlo con tu jefe sería el siguiente. Pon mucha atención. El primero: jefe, sé que el reporte es muy importante para usted y para la empresa. Ahí estamos con un sí. Yo tengo planes para esta noche con mi familia y el reporte me impedirá cumplir con ella. Ahí estás diciendo no. Y continúo. Propongo venir mañana más temprano y entregarle el reporte a más tardar a mediodía. Ahí estás diciendo un sí. ¿Te das cuenta? Tan fácil que es decir no. Bueno, pero de otra manera, ¿verdad? De otra manera más arreglada, más decorada. Y bueno, ahora, otra actividad que vamos a hacer. Recuerda, un caso donde no pudiste decir no de manera positiva. Ponte a recordar, a repasar. Bueno, ya lo identificaste, ya te acordaste. Bueno, eso reformula el mensaje con la ayuda del no positivo. ¿Ok? Y vamos a terminar, vamos a concluir con una frase de Mahatma Gandhi, que es la siguiente: uno pronunciado con la más profunda convicción es mejor y más grande que un sí pronunciado con el propósito de complacer, o lo que es peor, de evitar un problema. Y hasta aquí hemos llegado en este video. Quiero agradecerte nuevamente por haber llegado hasta el final, esperando que sea de gran ayuda en tu vida cotidiana, en tu forma de comunicación y también en tus conflictos o en tus negociaciones que puedas tener en tu vida cotidiana. Gracias nuevamente. Quiero invitarte a que le des like al video, a que te suscribas al canal, a que le actives a la campanita y que compartas, también comparte el video. Gracias nuevamente y nos vemos en el siguiente video, donde estaré hablando acerca de las emociones y el reconocimiento de las necesidades fundamentales. Hasta la próxima.